Mexicanos, mexicanas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. Hoy en día, actualmente Perú está en una crisis política muy grande, muy grande. Y es que el presidente que había sido electo democráticamente por la mayoría del pueblo de Perú fue destituido. ¿Destituido por quién? Pues por el Congreso de Perú. Pero ¿por qué lo destituyeron? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Y acá es la pregunta que se van a hacer todos. ¿Acaso a los mexicanos nos interesa lo que está pasando en Perú? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Los voy a meter en contexto. Lo que está pasando en Perú está pasando en México. ¿Cómo es posible eso? Pues sí, en Perú empezó a gobernar la izquierda, en México empezó a gobernar la izquierda. En Perú, los oligarcas, los medios de comunicación no querían a Pedro Castillo. ¿Qué está pasando en México? Los oligarcas, los medios de comunicación tampoco quieren al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasó en Perú es grave, es algo impresionante. Yo creo, a mi punto de vista, que Pedro Castillo terminó cayendo en la trampa de los oligarcas, de los poderosos, políticamente hablando y económicamente hablando. ¿Por qué? En este video te lo voy a responder por qué y por qué hay que tener cuidado en México, por qué el movimiento, la cuarta transformación, debe de tener cuidado con lo que haga. El presidente actualmente es muy inteligente, es de verdad, es un estratega, es un ajedrecista, pero excelentísimo. Se la sabe aplicar el presidente Andrés Manuel a la oposición, pero no siempre va a estar el presidente, va a llegar otro. Y tal vez ese otro no tenga lo suficiente como para enfrentarse a la oposición, a los oligarcas, a los poderosos, y pues he ahí, por eso hago este video, para explicarles el por qué el movimiento en México puede pasar lo mismo que pasó Pedro Castillo o lo que está pasando en Perú, vaya, ¿no? Pero primero hay que leerles la nota para meterlos en contexto de lo que está pasando en Perú y por qué destituyeron a Pedro Castillo. Y la nota dice así: Pedro Castillo fue destituido esta tarde del cargo del presidente de la República por el Congreso de la República. El exmandatario había dado un mensaje a la nación en el que disolvió inconstitucionalmente el Parlamento y anunciar la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público. El Pleno del Parlamento hizo un llamado a todas las bancadas para la sesión extraordinaria y aprobó la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral con 101 votos a favor de los 87 requeridos y 4 en contra, en tanto varios congresistas afines al saliente gobierno no se presentaron a votar. Muy mal ahí, de verdad, muy mal. ¿Por qué no se presentaron a votar, Dios mío? Pero bueno, en la resolución del Parlamento se indica que se resuelve declarar la permanente incapacidad moral del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política de Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. Declarase la vacancia de la presidencia de la República y en consecuencia la aplicación del régimen de sucesión establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de Perú, señala la resolución. Y aquí lo que están viendo en pantalla pues es la resolución del Congreso de Perú. Y pues aquí está, miren, ahí lo están viendo ustedes. Ese es ¿cómo se llama? La resolución del Congreso de Perú. Pero vamos a seguir leyendo. En el documento se indica que ante la grave situación generada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional, sostienen que Castillo Terrones ha intentado usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por autogolpe.
El presidente peruano Pedro Castillo anunció este miércoles la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia en una medida interpretada como un autogolpe por la vicepresidenta, altos funcionarios y analistas políticos. La medida fue anunciada pocas horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su tercer intento de destituirlo desde que asumió el poder hace 16 meses. Mucho ojo, ¿eh? Su tercer intento, no ha sido la primera vez, su tercer intento, mucho ojo. Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses, dijo Castillo en un mensaje a la nación leído desde el Palacio de Gobierno transmitido por televisión. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos de ley. Se decretará el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, indicó el mandatario, de traje azul y con la banda presidencial puesta. Luego de la aprobación de la bancada presidencial, un estallido de gritos se escuchó en el hemiciclo. Se pudo observar a parlamentarios abrazándose y hasta llorando al ver que se logró sacar a Pedro Castillo. Acá de verdad hubo muchos errores. De mi humilde punto de vista. Ya saben que yo no soy un experto, pero a mi humilde punto de vista hubo muchos errores. La oposición en Perú, de verdad que son clasistas, son como los del PRI, PAN y PRD, es como el PAN, vaya, prácticamente, ¿no? Para describirlos. Y ustedes ya saben cómo es el PAN aquí, que es clasista, racista, discriminatorio, todo lo que ustedes quieran. Es igual la oposición en Perú y peor tantito, que Pedro Castillo es un presidente, es el primer presidente, mejor dicho, que tiene una raíz indígena, como lo fue Evo Morales en Bolivia. ¿Por qué crees que le decían indio a Evo Morales? Por clasistas. ¿Por qué crees que le dicen indio patarrajada al presidente Andrés Manuel López Obrador? Por racistas, no nada más porque sí, por racistas. Al igual le dicen indio al presidente Pedro Castillo, le dicen la misma. ¿Por qué? Porque son racistas. Otro punto muy importante que de verdad yo quiero rescatar, quiero destacar mucho, es que yo creo que Pedro Castillo cayó en la trampa de la oposición. O sea, me imagino, yo creo que se desesperó por el hecho de que estuvo atado de manos. Allá, él en Perú no tenía la mayoría del Congreso. Eso es un gravísimo problema que un presidente democráticamente elegido no tenga la mayoría en el Congreso. Aquí, afortunadamente, el pueblo de México ya está consciente, ya está politizado. Aunque hay que trabajar más en la politización, pero, o sea, ya está politizado, ya lo está. Y sabe perfectamente que para que esta cuarta transformación siga, el movimiento tiene que tener, ¿qué? Pues mayoría en el Congreso, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Lo debe de tener, lo debe de tener. Lamentablemente Pedro Castillo no tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso, vaya, no sé cómo se diga ya, en el Congreso de Perú no tenía la mayoría, así que yo creo que pues Pedro se desesperó, el presidente Pedro Castillo se desesperó. Me imagino que dijo: estoy atado de manos, no puedo hacer nada a favor del pueblo porque ellos me lo votan, no me dejan pasar mis leyes, no me dejan pasar mis reformas. Y lo que hizo, ¿sabes qué? Pues voy a eliminar el Congreso, voy a eliminarlo porque estos no me dejan trabajar. Y tómala, caíste en la trampa, Pedro Castillo, caíste en la trampa. Porque solamente eso les faltaba para decir que tú eras un dictador. Y yo sé que no eres un dictador, tú fuiste democráticamente elegido, Pedro Castillo. Tú fuiste democráticamente elegido, y todos sabemos perfectamente que los medios de comunicación de Perú están vendidos, van a arrojar, van a decir pestes de ti, te van a calumniar, van a hacer lo que tú quieras.
como lo está haciendo los medios de comunicación aquí con el presidente Andrés Manuel. Pero el presidente, ¿qué es lo que hace? Cuando el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano no quieren aprobar algo a favor del pueblo, él no dice nada, dice, ok, está bien, no lo quieren aprobar, perfecto. Pero, ¿qué pasa? En la mañanera, oye, ¿saben qué? El PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano no quisieron aprobar esta reforma. Y los mexicanos, ahí nada más estamos viendo. Y en las elecciones, ahí sí lo van a ver. En las votaciones, ahí sí lo hacemos pagar a la oposición. Se lo hacemos pagar. Y sí, y muy lastimosamente creo que Pedro Castillo no tenía o no tiene o no se le ocurrió hacer una mañanera o algo parecido como la mañanera para por lo menos intentar defenderse, porque el presidente utiliza la mañanera entre muchas cosas para informar, para réplica, para todo eso, para defenderse. Y yo creo que Pedro Castillo cayó en la trampa de la oposición allá en Perú. En estos momentos está destituido, perdón. Y México pues inmediatamente dijo que le iba a dar asilo político porque capaz, conociendo a los opositores de miserables, o sea, conociendo a la derecha, ellos son capaces de matarlo con tal de que él no vuelva a pisar nuevamente la silla presidencial. Y les vuelvo a repetir, mucho ojo, porque esto nos puede pasar a nosotros. Hoy en día tenemos al presidente Andrés Manuel, que a ese gigante, a ese líder social llamado Andrés Manuel López Obrador, le hacen lo que al Viento a Juárez, pero no siempre vamos a tener al presidente. Puede llegar otro presidente que no tenga la misma fuerza, la misma popularidad que tiene el presidente y no pueda ganar el Congreso o el mismo Congreso de México lo quiera destituir por cualquier otra cosa como lo hizo el Congreso de Perú, que ya iba por la tercera vez intentándolo destituir. ¿Todo por qué? Porque le están haciendo casos a los oligarcas, porque le están haciendo caso a su Dios todopoderoso que se llama dinero. Por eso yo creo que Pedro Castillo se equivocó, se desesperó en su intento de querer ayudar a Perú, a su nación, a su patria, a su pueblo, se desesperó e hizo lo que no tuvo que hacer, que es pues eliminar el Congreso. Te hubieras aguantado, Pedro Castillo, te hubieras aguantado y ibas a ver que el pueblo de Perú los iba a castigar con su voto los iba a castigar. Te hubieras esperado tantito. Y pues por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.